Tengo 17, estoy embarazada y estoy dividida entre el miedo y la esperanza. Bienvenido y disfruta de la historia. El test de embarazo yacía sobre el borde del lavabo como un pequeño juez silencioso. Julia contemplaba las 2 líneas rosadas con una mezcla de terror y asombro, sintiendo cómo su corazón martilleaba contra su pecho. Su reflejo en el espejo mostraba a una chica pálida de ojos enrojecidos, cabello castaño desordenado y expresión aturdida. Tenía solo 17 años y todo su futuro, ese nebuloso concepto que los adultos mencionaban constantemente, acababa de cambiar drásticamente en los 3 minutos que tardó la prueba en revelar su veredicto. Las paredes del pequeño baño de la casa de su abuela parecían estrecharse a su alrededor. La habitación comenzó a girar ligeramente mientras Julia se sujetaba al lavabo con dedos temblorosos. «No puede ser cierto», susurró, aunque ya había repetido la prueba 2 veces con idéntico resultado. El sonido de la puerta principal abriéndose la sobresaltó. La voz de su abuela Carmen resonó por el pasillo. «Julia, ¿estás en casa, cariño?» Con movimientos rápidos y torpes, Julia escondió las pruebas en el fondo del cesto de basura, cubriéndolas con papel higiénico. Se echó agua fría en la cara, respiró hondo y trató de componer su expresión. «Estoy en el baño, abuela», respondió, sorprendida de que su voz sonara casi normal. «Salgo en un minuto». Se miró una última vez al espejo. «Tengo 17 años y estoy embarazada», pensó, sintiendo cómo el peso de esas palabras se asentaba en su estómago como una piedra. Marcos, su novio, trabajaba para su padre en la construcción, ganaba bien para ser recién salido del instituto, pero ¿suficiente para un bebé? Julia ni siquiera había conseguido un trabajo de verano todavía, a pesar de haber dejado solicitudes en cada local de comida rápida del barrio de Madrid donde vivían. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Marcos. «¿Todo bien? ¿Hablaste con tu abuela?» Julia bloqueó la pantalla sin responder. ¿Cómo podría explicarle esto a Carmen, la mujer que la había criado desde que sus padres biológicos la dieron en adopción? La misma mujer que siempre le había dicho: «Estudia primero, Julia. No cometas los errores que cometí yo». Al Linz salir del baño, Julia se encontró con su abuela en la cocina, desempacando la compra. Carmen, con su cabello canoso recogido en un moño y sus manos siempre ocupadas, le sonrió al verla. «¿Te encuentras bien? Estás un poco pálida». Julia asintió mecánicamente, solo un poco cansada por los exámenes. Se acercó para ayudar a guardar los alimentos, pero al ver los pepinillos en vinagre que su abuela había comprado, un repentino mareo la invadió, acompañado de náuseas. Carmen la observó con ojo crítico mientras Julia se apresuraba de vuelta al baño. Cuando por fin pudo volver a la cocina, su abuela la esperaba sentada a la mesa, con una expresión que Julia conocía demasiado bien. La había visto usar esa misma mirada penetrante con sus estudiantes durante los 30 años que Carmen había sido profesora de secundaria. «¿Desde cuándo?», preguntó Carmen simplemente. «No sé de qué hablas», intentó Julia, pero las palabras sonaban huecas incluso para ella misma. «Julia Sánchez, conozco cada expresión de tu cara desde que tenías 3 años. ¿Cuánto tiempo llevas sospechando que estás embarazada?» El mundo pareció detenerse por un momento. Julia sintió que las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas mientras se derrumbaba en la silla frente a su abuela. «Desde hace una semana», confesó entre sollozos, «acabo de hacerme la prueba. He estado tan asustada, abuela». Carmen no dijo nada durante un largo momento, y Julia temió la explosión que vendría, los reproches, la decepción. Pero su abuela simplemente extendió su mano arrugada sobre la mesa y tomó la de Julia. «El miedo no resuelve nada», dijo finalmente Carmen con voz firme pero amable.
Las soluciones empiezan cuando afrontamos la realidad. Esa noche, después de una conversación larga y dolorosa con su abuela, Julia finalmente respondió el mensaje de Marcos. Tenemos que hablar. Mañana. Es importante. Sentada en la ventana de su habitación, contemplando las luces de Madrid, Julia se preguntaba cómo había llegado a este momento. Casi 2 años con Marcos. Planes de estudiar juntos en la universidad, sueños de viajar antes de sentar cabeza. Todo eso parecía ahora pertenecer a otra vida, a otra Julia. Su mano se deslizó inconscientemente hacia su vientre, a un plano. No había nada que pudiera sentir allí, ningún cambio físico evidente todavía, pero algo había cambiado fundamentalmente en cómo se percibía a sí misma. Las palabras de Carmen resonaban en su mente. Tienes opciones, Julia, pero recuerda que cada elección conlleva su propio camino de desafíos. La pantalla de su teléfono se iluminó con la respuesta de Marcos. ¿Estás bien? Me estás asustando. Julia quiso responder que estaba bien, que no se preocupara, pero las palabras no llegaban. ¿Cómo podía estar bien cuando todo su mundo acababa de cambiar? Afuera, la vida seguía. Los coches pasaban, las personas caminaban a casa, después del trabajo. Las luces de los apartamentos se encendían a medida que caía la noche sobre la ciudad. Julia se preguntó cuántas otras chicas habrían estado sentadas exactamente como ella, contemplando un futuro repentinamente incierto, divididas entre el miedo y un extraño y primitivo instinto de protección hacia algo que aún no podían comprender completamente. No estoy lista, pensó mientras las lágrimas volvían a llenar sus ojos. Pero ¿quién lo está alguna vez realmente? La mañana siguiente amaneció brillante y despejada, contrastando cruelmente con la tormenta interior de Julia. Se había decidido a encontrarse con Marcos en el pequeño parque cerca de su instituto, un lugar donde habían pasado incontables tardes hablando de todo y nada. Ahora, sentada en su banco habitual, Julia lo vio acercarse con su característico andar despreocupado, chaqueta de mezclilla y esa sonrisa que siempre le iluminaba el rostro. La sonrisa desapareció en cuanto vio la expresión de Julia. «Algo va mal», dijo él sentándose a su lado. «Lo supe desde ayer. Dime qué pasa, por favor». Julia había ensayado este momento decenas de veces durante la noche insomne, pero ahora las palabras se negaban a salir. En su lugar, sacó de su bolsillo la prueba de embarazo y se la entregó sin decir nada. Vio cómo los ojos de Marcos se agrandaban al comprender cómo su rostro perdía color. ¿Estás segura?», preguntó con voz apenas audible. «Me hice la prueba 2 veces», respondió Julia, sorprendida de lo calmada que sonaba su voz. «No he ido al médico todavía, pero sí, estoy bastante segura». Lo que Julia no esperaba era la siguiente reacción de Marcos. Sin decir palabra, se levantó del banco y comenzó a caminar en círculos, pasándose las manos por el pelo una y otra vez. Cuando finalmente se detuvo y la miró, había algo nuevo en sus ojos. «Vamos a tenerlo», dijo con una seguridad que contrastaba con su evidente nerviosismo. «Podemos hacerlo, Julia. Yo trabajo con mi padre, gano bien. Podríamos buscar un pequeño apartamento. Yo seguiría trabajando mientras tú terminas el instituto y luego... ¿Luego qué, Marcos?», interrumpió Julia, sintiendo que la realidad necesitaba imponerse. «¿Y la universidad? ¿Y todos nuestros planes? ¿Crees que 20 euros la hora son suficientes para mantener a un bebé? No tengo trabajo, ni experiencia, ni siquiera he cumplido los 18. Encontraremos la manera», insistió él, sentándose de nuevo y tomando sus manos. «Mi padre me ayudará, estoy seguro. ¿Y tu abuela?» «Mi abuela piensa que debería considerar todas las opciones», dijo Julia en voz baja, «incluyendo no tenerlo». El rostro de Marcos se endureció. «Es nuestro hijo, Julia.
Es una colección de células del tamaño de una semilla, Marcos, replicó ella, sintiendo cómo la frustración se mezclaba con la confusión. Y no estamos listos. Mírame a los ojos y dime honestamente, ¿crees que estamos preparados para ser padres? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. A lo lejos, un grupo de niños jugaba en los columpios, sus risas flotando hacia ellos como un recordatorio de la inocencia que ambos estaban a punto de perder, o quizás ya habían perdido. No sé lo que estamos, dijo finalmente Marcos, pero sé que te amo, y sé que enfrentaremos esto juntos. Sea cual sea tu decisión, estaré a tu lado. Julia sintió que algo se aflojaba ligeramente en su pecho. No era una solución, pero era un comienzo. Apoyó su cabeza en el hombro de Marcos mientras observaban a los niños jugar, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre futuros posibles e imposibles. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0, me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. En los días siguientes, la realidad del embarazo de Julia comenzó a manifestarse de formas tanto sutiles como obvias. Las náuseas matutinas se convirtieron en una rutina desagradable, y ciertos olores que antes le eran indiferentes, ahora desencadenaban arcadas inmediatas. Su cuerpo, que siempre había sido predecible y familiar, comenzaba a sentirse como un territorio extranjero. La primera cita con la ginecóloga fue una experiencia surreal. La doctora Navarro, una mujer de mediana edad, con ojos amables y manera directa de hablar, confirmó lo que Julia ya sabía. Estaba embarazada de aproximadamente 6 semanas. ¿Has pensado en tus opciones?, preguntó la doctora con tono neutral, mientras Julia se vestía tras el examen. Pienso en otra cosa cada 5 minutos, confesó Julia. A veces estoy segura de que quiero tenerlo. Luego me despierto, en medio de la noche aterrorizada de arruinar mi vida y la suya. La doctora Navarro asintió comprensivamente. Es normal sentirse así. Tienes tiempo para decidir, pero no mucho. ¿Has hablado con tu familia? Con mi abuela, respondió Julia. Ella dice que me apoyará sin importar lo que decida, pero puedo ver en sus ojos que está preocupada. Y con Marcos, él dice que quiere que lo tengamos, pero no creo que entienda realmente lo que eso significa. ¿Y tú?, presionó gentilmente la doctora. ¿Qué es lo que tú quieres, Julia? Esa era la pregunta que resonaba constantemente en su mente, la que la mantenía despierta por las noches, la que la hacía llorar inesperadamente en momentos aleatorios del día. ¿Qué quería ella realmente? No lo sé, admitió finalmente, las lágrimas amenazando con derramarse nuevamente. Solo sé que tengo miedo. La doctora le entregó un pañuelo de papel y le dio un apretón reconfortante en el hombro. El miedo es una respuesta normal, pero recuerda, cualquiera que sea tu decisión, no tiene que definirte para siempre. Esas palabras acompañaron a Julia durante los días siguientes mientras navegaba por el complejo laberinto de emociones y decisiones prácticas. Marcos había cumplido su palabra de mantenerse a su lado. Venía a verla todos los días después del trabajo, a veces solo para sentarse con ella en silencio en la pequeña terraza del apartamento de Carmen, otras veces hablando animadamente sobre planes que sonaban cada vez más fantásticos e irreales. Mi padre dice que podría darme un adelanto, comentó una tarde mientras compartían un helado. Podríamos usar ese dinero como primer pago para un apartamento pequeño. Julia observaba cómo el sol poniente doraba el perfil de Marcos, resaltando sus facciones juveniles. Tenía un rostro tan abierto, tan honesto, tan asustado como el de ella,
pero tratando desesperadamente de mostrarse fuerte. «Marcos», dijo suavemente, «¿has pensado realmente en lo que significaría? No solo el apartamento, sino todo lo demás. Pañales, médicos, alguien que cuide al bebé mientras trabajamos o estudiamos, ropa que se queda pequeña cada 3 meses». La expresión de Marcos se ensombreció. «Piensas que no soy capaz. Pienso que ninguno de los dos realmente entiende lo que nos espera», corrigió ella. «Estoy investigando, Marcos. He leído artículos, foros, estudios sobre padres adolescentes. Las estadísticas no son alentadoras». «Al diablo con las estadísticas», espetó él, pero sin verdadera malicia. «No somos un número en una hoja. Somos nosotros, tú y yo». Julia guardó silencio. ¿Cómo podía explicarle que precisamente ese tú y yo era lo que más la preocupaba? Que lo amaba, sí, pero que el amor de 2 adolescentes raras veces sobrevivía a la presión aplastante de la paternidad temprana, que tenía miedo no solo por su futuro, sino por el de esa pequeña vida que involuntariamente habían comenzado. «Mi abuela dice que deberíamos hablar con tus padres», dijo finalmente Julia, cambiando ligeramente de tema. «Dice que necesitamos entender exactamente con qué apoyo contamos antes de tomar una decisión». El rostro de Marcos reflejó instantáneamente pánico. «Mi madre me matará», dijo con una risa nerviosa que no tenía nada de humor. «Y mi padre, bueno, él es práctico. Probablemente hará un presupuesto detallado para demostrarme por qué esto es una locura». «Tal vez es exactamente lo que necesitamos», sugirió Julia. Un poco de realismo adulto. Marcos suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo en un gesto que Julia había llegado a reconocer como señal de su ansiedad. «Vale», concedió finalmente. «Hablaremos con mis padres este fin de semana, pero, Julia...» «¿Sí? Prométeme que no tomarás ninguna decisión hasta entonces. Prométeme que realmente considerarás todas las opciones». Julia asintió, lentamente sintiendo el peso de esa promesa. Todas las opciones significaba diferentes cosas para cada uno de ellos, y ambos lo sabían. Esa noche, mientras intentaba concentrarse en sus deberes de literatura, Julia se encontró dibujando pequeños círculos en los márgenes de su cuaderno. Círculos que se convertían en caras, y luego en lo que parecían ser bocetos rudimentarios de bebés. Se sorprendió a sí misma y cerró el cuaderno de golpe. En la habitación contigua podía escuchar a su abuela hablando por teléfono, probablemente con alguna de sus amigas del grupo de lectura. Carmen había sido una roca desde 1950, el momento de la revelación. No hubo gritos ni recriminaciones, solo un pragmatismo tranquilo, que Julia a veces encontraba más desconcertante que cualquier regaño. «Sea lo que sea que decidas», le había dicho Carmen, «debes pensar no solo en el presente, sino en los próximos 5, 10, 20 años». El teléfono de Julia vibró con un mensaje. Era Isabel, su mejor amiga desde la primaria. «¿Estás bien? Llevas días actuando raro». Julia contempló la pantalla, considerando qué responder. Hasta ahora, solo su abuela y Marcos sabían sobre el embarazo. Contárselo a Isabel haría que todo pareciera más real, más irreversible de alguna manera. Después de varios intentos fallidos de respuesta, Julia finalmente escribió: «Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir mañana después de clase?». La respuesta fue inmediata. «Claro. ¿Es grave? Me estás asustando». «Solo ven mañana, por favor», respondió Julia, incapaz de elaborar más por mensaje. Dejó el teléfono a un lado y se acercó a la ventana. La noche había caído completamente sobre el barrio, y las luces de los apartamentos cercanos formaban un mosaico de vidas ajenas, cada una con sus propios dramas y alegrías. Julia se preguntó cuántas otras personas estarían en ese momento enfrentando decisiones que marcarían el resto de sus vidas.
¿Cómo lo hacían? ¿Cómo sabían cuál era el camino correcto? Su mano volvió a posarse sobre su vientre. ¿Qué quieres tú?, susurró, como si esa diminuta colección de células pudiera responderle. ¿Quieres venir a este mundo complicado, a esta vida complicada? Naturalmente, no hubo respuesta. Solo el silencio de su habitación y el distante murmullo de la televisión que su abuela acababa de encender en la sala. La conversación con Isabel al día siguiente fue tan difícil como Julia había anticipado. Se encontraron en el parque después de clases, el mismo donde Julia había revelado la noticia a Marcos días atrás. Isabel, con su energía habitual, había estado parloteando sobre un nuevo estudiante de intercambio y los próximos exámenes finales hasta que notó la expresión seria de Julia. «Vale, me estás asustando de verdad», dijo, dejando de lado su entusiasmo. «¿Qué está pasando?» Julia respiró hondo. «Estoy embarazada». El rostro de Isabel pasó por una serie de emociones en rápida sucesión. Sorpresa, incredulidad, preocupación y finalmente una especie de determinación práctica que recordó a Julia a su abuela. «¿Estás segura?», preguntó exactamente las mismas palabras que había usado Marcos. «Sí», confirmó Julia. «La doctora lo confirmó ayer». «¿Y qué vas a hacer?». Esa era la pregunta del millón. Julia se encogió de hombros, un gesto que parecía trivializar la magnitud de la situación. «No lo sé todavía. Marcos quiere que lo tengamos. Dice que podemos hacerlo funcionar». Isabel frunció el ceño. «¿Y tú? ¿Qué quieres tú?». «Si supiera eso, no estaría tan perdida», admitió Julia. «Una parte de mí piensa que sería una locura tener un bebé ahora. Otra parte, no sé, hay algo que me hace dudar». Isabel guardó silencio por un momento, procesando la información. Cuando habló de nuevo, su voz tenía una cualidad cautelosa que Julia raramente asociaba con su extrovertida amiga. «Mi hermana pasó por esto hace 3 años, ¿recuerdas? Tenía 20, no 17, pero también estaba en mitad de sus estudios». Julia asintió. Recordaba vagamente la crisis en la familia de Isabel, aunque en ese momento los detalles le habían sido escatimados. «Ella decidió no tenerlo», continuó Isabel. «Fue difícil, pero ahora está terminando su carrera. Dice que a veces todavía piensa en ello, pero no se arrepiente de su decisión». «¿Y crees que yo debería hacer lo mismo?», preguntó Julia, buscando desesperadamente orientación en las experiencias ajenas. Isabel sacudió la cabeza. «No estoy diciendo eso. Cada situación es única. Solo quiero que sepas que pase lo que pase, no estás sola en esto. Yo estaré aquí, sea cual sea tu decisión». Las palabras simples pero sinceras de Isabel fueron como un bálsamo. Por primera vez en días, Julia sintió que podía respirar un poco más fácilmente. No tenía la respuesta todavía, pero saber que contaba con el apoyo de personas que la querían hacía que la carga pareciera un poco menos aplastante. «Gracias», dijo simplemente, apoyando su cabeza en el hombro de su amiga. «Para eso estamos las amigas», respondió Isabel, dándole un apretón en la mano. «Ahora, cuéntame sobre la cita con la doctora. ¿Cómo fue?». Y así, sentadas en aquel banco bajo el sol primaveral, 2 adolescentes hablaron sobre cosas que ninguna de ellas había imaginado enfrentar tan pronto. Ecografías y opciones médicas, miedos y expectativas, futuros posibles y caminos no tomados. ¿Alguna vez te has sentido completamente perdido ante una decisión que podría cambiar toda tu vida? El miedo puede paralizarnos, pero a veces es precisamente en esos momentos cuando descubrimos nuestra verdadera fuerza. ¿Has enfrentado alguna vez un dilema similar o conoces a alguien que lo haya vivido?
Compártelo en los comentarios. El sábado llegó demasiado rápido. Julia se encontró frente al espejo, tratando de decidir qué ponerse para la temida reunión con los padres de Marcos. Quería verse madura, responsable, no como la adolescente asustada que realmente era. Finalmente optó por un sencillo vestido azul y un cardigan gris, el tipo de atuendo que su abuela aprobaría para una entrevista de trabajo. «Te ves bien», comentó Carmen desde la puerta de su habitación, serena. Julia soltó una risa nerviosa. «Es la peor actuación de mi vida, entonces», respondió. «Por dentro siento como si hubiera un enjambre de abejas». Carmen se acercó y acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja de su nieta. «La valentía no es la ausencia de miedo, Julia. Es hacer lo que debes hacer a pesar del miedo». «¿Y qué es exactamente lo que debo hacer, abuela?», preguntó Julia, su voz quebrándose ligeramente. «Todo el mundo parece tener una opinión, pero nadie puede decirme con certeza qué es lo correcto». «Porque no hay una respuesta universal», explicó Carmen con paciencia. «Solo la respuesta que sea correcta para ti, en tus circunstancias, con tus valores y metas». El timbre sonó, interrumpiendo su conversación. Marcos había llegado para recogerla. Julia respiró hondo, intentando calmar sus nervios. «Deséame suerte», dijo abrazando brevemente a su abuela. «No necesitas suerte», respondió Carmen. «Solo necesitas ser honesta, con ellos y, más importante, contigo misma». El trayecto hasta la casa de Marcos fue mayormente silencioso. Él conducía el viejo Seat de su padre con una concentración casi exagerada, como si el tráfico de Madrid requiriera toda su atención mental. Julia sabía que era su forma de manejar los nervios. «¿Les has dicho algo?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio cuando estaban casi llegando. Marcos negó con la cabeza. «Solo que venías a comer y que teníamos algo importante que hablar con ellos», respondió, sus nudillos blancos de apretar el volante. «Mi madre ha estado especulando toda la semana. Creo que piensa que vamos a anunciar que nos casamos o algo así». La idea era tan absurda que ambos rieron, aliviando momentáneamente la tensión. Los padres de Marcos los recibieron con la calidez habitual. Nuria, la madre, abrazó a Julia efusivamente mientras Alberto, el padre, les ofrecía algo de beber. Era una familia afectuosa y ruidosa, tan diferente de la tranquila vida que Julia llevaba con su abuela. Siempre se había sentido bienvenida allí, pero hoy el ambiente acogedor solo hacía que se sintiera más culpable por la bomba que estaban a punto de soltar. La comida transcurrió con una normalidad dolorosamente falsa. Hablaron del trabajo, del instituto, de las noticias. Julia apenas podía tragar. Cada bocado parecía expandirse en su garganta. Finalmente, cuando Nuria comenzó a servir el postre, Marcos intercambió una mirada con Julia y carraspeó. «Mamá, papá, tenemos algo que contarles», comenzó, su voz temblando ligeramente. El rostro de Nuria se iluminó brevemente con anticipación, pero la expresión sombría de su hijo rápidamente disipó cualquier idea de buenas noticias. «Julia está embarazada», soltó Marcos de golpe como quien arranca una tirita de un tirón. «Vamos a tener un bebé». El silencio que siguió fue absoluto. Julia mantuvo la mirada fija en su plato de flan intacto, incapaz de enfrentar las expresiones de los padres de Marcos. Cuando finalmente reunió el valor para levantar la vista, encontró a Nuria con una mano sobre la boca y lágrimas en los ojos, mientras Alberto permanecía completamente inmóvil, su rostro una máscara indescifrable. «¿Estás segura?», preguntó finalmente Nuria, las mismas palabras que ya habían escuchado tantas veces. Julia asintió. «6 semanas», confirmó en voz baja. Lo confirmó la doctora. Alberto se levantó abruptamente de la mesa y salió al patio trasero sin decir palabra.
Marcos lo siguió con la mirada, visiblemente herido por la reacción de su padre. «Dale tiempo», dijo Nuria, secándose las lágrimas. «Es su forma de procesar las cosas. ¿Qué han decidido hacer?» «Queremos tenerlo», respondió Marcos con una seguridad que Julia no compartía. «Sé que será difícil, pero podemos hacerlo. Estoy ganando bien con papá y podríamos encontrar un pequeño apartamento». «Marcos», interrumpió Julia suavemente, «acordamos que hablaríamos de todas las opciones». Los ojos de Marcos se oscurecieron momentáneamente, con algo parecido a la traición, pero asintió a regañadientes. «Sí, es cierto. Todavía estamos considerando qué hacer». Nuria respiró hondo, visiblemente tratando de mantener la compostura. «¿Tu abuela lo sabe?», preguntó a Julia. «Sí, fue la primera en saberlo». «¿Y qué dice ella?» «Dice que me apoyará sin importar lo que decida», respondió Julia. «Pero sé que está preocupada. Siempre quiso que fuera a la universidad, que tuviera las oportunidades que ella no tuvo». Nuria asintió comprensivamente. «Carmen y yo nos parecemos en eso», dijo con una sonrisa triste. «Yo también quiero que Marcos termine su formación, que tenga tiempo de descubrir quién es antes de...». Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. En ese momento, Alberto regresó del patio. Su rostro ya no mostraba shock, sino una determinación sombría que recordaba a Julia la expresión de Marcos cuando estaba resolviendo un problema particularmente difícil. «Esto es lo que vamos a hacer», dijo sentándose nuevamente. «Primero necesitamos un plan concreto, no ideas vagas sobre apartamentos y ya veremos». Marcos comenzó a protestar, pero su padre levantó una mano para detenerlo. «No, he terminado. Julia, ¿has pensado seriamente en todas tus opciones? ¿Has considerado lo que significaría para tus estudios, para tu futuro?» Julia asintió lentamente. «Es en lo único que pienso últimamente», admitió. «Pero cada vez que creo que he tomado una decisión, algo me hace dudar». «Eso es comprensible», intervino Nuria. «Es una decisión enorme. Nadie espera que la tomes a la ligera». Alberto sacó un bolígrafo y comenzó a escribir en una servilleta de papel. «Hagamos las cuentas», dijo Alberto con practicidad. «Alquiler de un apartamento decente en Madrid, mínimo 800 euros. Suministros, otros 200. Comida para 3 personas, digamos 400 al mes. Luego pañales, fórmula, ropa, médico pediatra, guardería cuando Julia quiera volver a estudiar. Estamos hablando de al menos 2.000 euros mensuales, siendo conservadores». Marcos palideció visiblemente. Su salario, del que había estado tan orgulloso, ahora parecía tristemente inadecuado frente a los números implacables que su padre colocaba frente a él. «Puedo pedir un aumento», murmuró, pero incluso él podía escuchar lo débil que sonaba ese argumento. «Hijo», dijo Alberto con voz más suave, «no se trata solo de dinero, se trata de tiempo, de madurez, de estar preparado para renunciar a tu juventud. Y si los ayudamos», sugirió Nuria mirando a su esposo, «podríamos apoyarlos económicamente mientras estudian. Quizás incluso podrían vivir con nosotros por un tiempo». Julia observaba este intercambio con una sensación creciente de irrealidad. Estaban hablando de su vida, de su futuro, como si fuera un problema aritmético que podía resolverse con la ecuación correcta. Y tal vez eso era exactamente lo que necesitaba: reducir esta abrumadora situación a sus componentes más básicos y prácticos. «Agradezco mucho su disposición a ayudar», intervino Julia con voz clara que sorprendió a todos, incluida ella misma. «Pero creo que estamos adelantándonos. Todavía no he decidido qué hacer». Los ojos de Marcos se llenaron de dolor. «Pensé que estábamos considerándolo juntos».
dijo en voz baja. Pensé que esa era la razón de estar aquí. Y lo estamos, aseguró Julia. Pero necesitamos ser honestos sobre lo que realmente podemos ofrecer a un niño ahora mismo. No solo dinero, sino estabilidad, madurez, un futuro seguro. ¿Estás diciendo que quieres interrumpirlo?, preguntó Marcos, incapaz de decir la palabra directamente. Julia sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse nuevamente. Estoy diciendo que necesito estar segura, completamente segura, de que cualquier decisión que tome sea la correcta para todos los involucrados, incluido él o ella. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no expresadas y miedos apenas contenidos. Finalmente, fue Nuria quien rompió la tensión. «Creo que todos necesitamos tiempo para procesar esto», dijo con gentileza. «Julia, quiero que sepas que, sin importar lo que decidan, nosotros estaremos aquí para apoyarlos». Alberto asintió, aunque su expresión seguía siendo grave. «Nuria tiene razón, pero también quiero que ambos entiendan la magnitud de lo que están enfrentando. No es solo cuestión de buenos deseos y promesas de amor, es una responsabilidad de por vida». En el viaje de regreso a casa, el silencio entre Julia y Marcos era tangible, espeso como niebla. Cuando finalmente se detuvieron frente al edificio de Carmen, Marcos apagó el motor, pero no hizo ningún movimiento para salir del coche. «¿Vas a hacerlo, verdad?», preguntó con voz quebrada. «¿Vas a abortar a nuestro bebé?». Julia cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. «No he decidido nada todavía, Marcos», respondió cansadamente. «¿Por qué insistes en presionarme?». «Porque siento que ya has tomado la decisión en tu cabeza y solo estás buscando el momento adecuado para decírmelo», estalló él. «¿Crees que no veo cómo miras esas estadísticas, cómo calculas cada euro, cómo piensas en todas las razones por las que esto es una mala idea? ¿Y qué hay de malo en ser realista?», contraatacó Julia. «En querer estar segura de que no estamos cometiendo el error más grande de nuestras vidas». «Un error». La voz de Marcos se elevó. «¿Eso es lo que es para ti? ¿Un error?». «Sabes que no me refiero al bebé», dijo Julia frustrada. «Me refiero a la situación, al momento, a nuestra falta de preparación». Marcos golpeó el volante con la palma de la mano, un gesto de frustración que hizo que Julia se sobresaltara. «Lo siento», dijo inmediatamente, avergonzado por su arranque. «Es solo que tengo miedo, Julia. Tengo miedo de que tomes esta decisión y luego la lamentemos para siempre». «¿Y no tienes miedo de que tener un hijo ahora arruine todo lo que podríamos llegar a ser?», preguntó ella en voz baja. «Que dentro de 5 años nos encontremos atrapados en vidas que nunca quisimos, resentidos y agotados». Marcos no tenía respuesta para eso. Simplemente se quedó mirando por la ventana. El perfil de su rostro juvenil, recortado contra las luces de la calle. Julia se dio cuenta de cuán joven parecía en ese momento, casi como un niño jugando a ser adulto. «Necesito tiempo, Marcos», dijo finalmente. «Un poco más de tiempo para estar segura». Él asintió lentamente, derrotado. «¿Cuánto tiempo?». «La doctora dijo que tenemos hasta la semana 10 para tomar ciertas decisiones. Estamos en la 6ª. Dame hasta el final de la semana próxima». «Vale», concedió él. «Una semana más». Antes de salir del coche, Julia se inclinó y besó suavemente su mejilla. «Te quiero», susurró. «Eso no ha cambiado». «Yo también te quiero», respondió él. «Por eso quiero que tengamos esta familia juntos». Julia no respondió. No podía, porque muy dentro de ella una voz persistente le decía que el amor por sí solo no era suficiente para todas las complejidades que les esperaban. Esa noche, después de una cena silenciosa con Carmen, Julia se sentó en su cama con su ordenador portátil.
Había estado investigando incansablemente, leyendo testimonios de madres adolescentes, estadísticas sobre abandonos escolares, foros de apoyo para jóvenes padres. Cada historia parecía contener tanto esperanza como advertencia. Un mensaje de Isabel interrumpió su lectura. ¿Cómo fue con los padres de Marcos? Julia respondió brevemente, demasiado agotada emocionalmente para entrar en detalles. Luego, impulsada por un sentimiento que no podía nombrar, abrió una nueva pestaña en su navegador y escribió: ¿Cómo se siente un aborto? La cantidad de información que apareció la abrumó. Testimonios de mujeres que se sentían aliviadas, otras que sufrían remordimientos, descripciones clínicas del procedimiento, argumentos políticos y religiosos. Julia cerró la pestaña rápidamente, sintiéndose como si hubiera abierto una caja de Pandora. En su lugar, escribió: Adopción abierta. Esta opción había estado rondando en su mente últimamente, un camino intermedio que nunca había considerado realmente. Las historias que encontró eran complejas, matizadas, llenas de emociones contradictorias. Algunas mujeres describían la paz de saber que su hijo estaba siendo criado por familias amorosas que podían darle lo que ellas no podían en ese momento. Otras hablaban del dolor persistente de la separación, incluso cuando sabían que habían tomado la decisión correcta. Julia había sido adoptada. Sus padres biológicos la habían dado en adopción cuando era apenas una recién nacida. Carmen, quien nunca había podido tener hijos propios, la había recibido en su hogar y en su corazón sin reservas. Julia siempre había sabido que era adoptada. Carmen nunca había intentado ocultarlo. «Eres mi hija en todas las formas que importan», le decía siempre Carmen. ¿Podría ella hacer lo mismo? Dar a su hijo a otra familia, sabiendo que quizás podría ofrecerle una vida mejor de la que ella y Marcos podrían proporcionar ahora. La idea provocaba en ella un dolor físico, como si algo se desgarrara dentro de su pecho. El sonido de suaves golpes en su puerta la arrancó de sus pensamientos. Carmen entró con 2 tazas de té caliente. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, ofreciéndole una de las tazas. «Has estado muy callada desde que volviste». Julia aceptó el té agradecida, cerrando su ordenador. «Es que hay tanto que procesar», respondió, haciendo espacio para que su abuela se sentara a su lado en la cama. «Los padres de Marcos quieren ayudarnos si decidimos tenerlo. Son buenas personas». «Lo son», coincidió Carmen. «Siempre me han parecido personas sensatas y cariñosas. Pero incluso con su ayuda». Julia dejó la frase sin terminar, jugando con el borde de su taza. «Es una decisión imposible, lo sé», dijo Carmen con suavidad. «Cuando yo tenía más o menos tu edad, mi mejor amiga quedó embarazada. En aquellos tiempos, durante la dictadura, no tenía las opciones que tú tienes ahora. Tuvo que casarse apresuradamente, abandonar sus estudios. La vida no fue fácil para ella». Julia miró a su abuela con sorpresa. Nunca había escuchado esta historia antes. «¿Qué pasó con ella?» «Se las arregló lo mejor que pudo», respondió Carmen con una sonrisa triste. «Su marido era un buen hombre, trabajador. Tuvieron 3 hijos más con el tiempo, pero siempre había un brillo de algo en sus ojos cuando hablábamos de las vidas que podríamos haber tenido. Un camino no tomado, supongo». «¿Crees que se arrepintió?», preguntó Julia en voz baja. «Creo que amaba a sus hijos con todo su corazón», respondió Carmen cuidadosamente. «Y también creo que a veces se preguntaba quién habría llegado a ser si las circunstancias hubieran sido diferentes. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿sabes?». Julia asintió, entendiendo exactamente lo que su abuela quería decir. Era posible amar a un hijo y aún así
lamentar el momento de su llegada, las oportunidades perdidas, los sueños postergados. Estaba buscando información sobre adopción abierta, confesó señalando su ordenador cerrado. No sé por qué, es solo una idea que me ha estado rondando. Los ojos de Carmen se suavizaron. Es una opción válida, Julia, y una que conozco bien desde el otro lado. Tú nunca me has contado mucho sobre mis padres biológicos, dijo Julia tentativamente. Solo que eran muy jóvenes. Carmen suspiró. Tu madre tenía 16 años cuando te tuvo. Nunca la conocí personalmente. Todo se hizo a través de la agencia de adopción. Pero recibí una carta suya una vez, cuando cumpliste 1 año. Decía que esperaba que algún día pudieras entender que te dio en adopción precisamente porque te amaba, porque quería que tuvieras más de lo que ella podía darte en ese momento de su vida. Julia sintió que algo se tensaba en su garganta. ¿Todavía tienes esa carta? Carmen asintió. Siempre pensé en dártela cuando fueras mayor, pero luego el tiempo pasó. Y nunca parecía el momento adecuado. Y tú nunca preguntaste mucho sobre ellos. Me gustaría leerla, dijo Julia, si no te importa. Por supuesto que no. La buscaré mañana. Se quedaron en silencio un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos, el té enfriándose lentamente en sus manos. ¿Sabes qué es lo que más me asusta?, dijo finalmente Julia. No es el dinero, ni siquiera renunciar a la universidad por ahora. Es la idea de que este bebé podría crecer sintiéndose no deseado o como una carga, como si su existencia fuera el resultado de un error, algo que lamentamos. Carmen tomó la mano de su nieta entre las suyas. Eso dice mucho sobre el tipo de madre que serías cuando estés lista, dijo con orgullo. Que te preocupes más por los sentimientos del bebé que por tus propias dificultades. Julia no había pensado en ello de esa manera, pero las palabras de su abuela resonaron con algo profundo dentro de ella. Quizás esa era la clave. No se trataba solo de lo que ella o Marcos querían o podían manejar, sino de lo que sería mejor para esa nueva vida que por accidente o destino ahora dependía de sus decisiones. Gracias, abuela, dijo, inclinándose para abrazar a la mujer que la había criado con tanto amor. No sé qué haría sin ti. Siempre estaré aquí, prometió Carmen. Pase lo que pase, sea cual sea tu decisión. ¿Cuánto puede cambiar una vida en el espacio de una semana? Para Julia, cada día parecía traer una nueva perspectiva, un nuevo ángulo desde el cual contemplar su situación. El lunes recibió la carta de su madre biológica de manos de Carmen. Estaba escrita en papel amarillento, con una caligrafía juvenil pero decidida. Querida Carmen, no sé si es apropiado escribirte, pero necesito que sepas por qué decidí dar a mi bebé en adopción. No fue porque no la quisiera. La amé desde el momento en que supe de su existencia. Fue precisamente porque la amaba que supe que no podía ofrecerle la vida que merecía. Tengo 16 años, sin trabajo, sin terminar el instituto. Sus abuelos me presionaron para que la diera en adopción, y aunque al principio me resistí, finalmente entendí que era lo mejor para ella. La trabajadora social me mostró tu perfil. Una profesora, con una casa llena de libros, estable, cariñosa. Todo lo que yo no podía ser en este momento de mi vida. Quiero que sepas que encontré paz, sabiendo que mi hija tendría una madre como tú. Algún día, si ella quiere conocerme, estaré esperando. Mientras tanto, solo te pido que le digas que tomé esta decisión por amor, no por indiferencia. Gracias por darle el hogar que yo no podía. María. Julia leyó la carta una y otra vez, hasta que las palabras se volvieron borrosas por las lágrimas. Había algo profundamente conmovedor en ver la situación desde la perspectiva de su madre biológica. Una chica apenas más joven que ella misma,
enfrentando decisiones similares. El martes, durante su hora libre en el instituto, Julia se escabulló a la biblioteca y comenzó a buscar información sobre universidades con programas a distancia y opciones de cuidado infantil. No estaba tomando una decisión todavía, se dijo a sí misma, solo explorando todas las posibilidades. El miércoles, Isabel la acompañó a una clínica de planificación familiar, donde una consejera le explicó detalladamente todas sus opciones, sin presión ni juicio. La mujer, de mediana edad y con ojos amables, le habló no solo de los procedimientos médicos, sino también de los aspectos emocionales de cada camino posible. No existe una decisión sin consecuencias emocionales, explicó la consejera. Cada opción trae consigo su propio conjunto de desafíos y sentimientos. Lo importante es que tomes una decisión con la que puedas vivir en paz, sabiendo que hiciste lo mejor posible dadas tus circunstancias. El jueves, Julia visitó un centro de apoyo para madres jóvenes por recomendación de la consejera. Allí conoció a Lucía, una chica de 19 años con un bebé de 3 meses. Lucía le mostró fotos de su pequeña habitación transformada para acomodar la cuna. Le habló de sus noches sin dormir, de la ayuda ocasional de sus padres, de cómo había postergado la universidad, pero planeaba comenzar clases online el próximo semestre. «Es duro», admitió Lucía mientras mecía suavemente a su bebé dormido. «Más duro de lo que imaginaba. Hay días en que lloro de frustración y cansancio, pero también hay momentos», sonrió mirando a su hijo, «momentos en que todo tiene sentido». «¿Te arrepientes?», preguntó Julia, la pregunta que había estado haciendo a todos los que se cruzaban en su camino esa semana. Lucía reflexionó un momento antes de responder. «No me arrepiento de tener a Mateo», dijo finalmente. «Me arrepiento de no haber estado mejor preparada, de no haber tenido más apoyo desde el principio. Si pudiera volver atrás, habría hecho muchas cosas diferentes, pero no cambiaría el resultado». El viernes, Julia tuvo su segunda cita con la Navarro. La ecografía mostró lo que parecía ser apenas una pequeña forma, del tamaño de una frambuesa, pero con algo que empezaba a parecer un corazón latiendo rápidamente. Julia observó la pantalla con una mezcla de asombro y terror. 7 semanas, confirmó la doctora. Todo parece desarrollarse normalmente. Julia asintió, incapaz de apartar la mirada de la pantalla. Era tan pequeño, tan frágil, y sin embargo ya existía. Ya tenía un corazón que latía. ¿Has podido pensar más en lo que quieres hacer?, preguntó la doctora Navarro con gentileza. «He estado investigando todas las opciones», respondió Julia. «Hablando con personas, leyendo, tratando de imaginarme cada escenario posible. ¿Y has llegado a alguna conclusión?». Julia suspiró profundamente. «Creo que sí», dijo sorprendida de la certeza en su propia voz. «Creo que finalmente sé lo que necesito hacer». Esa tarde, cuando llegó a casa, encontró a Marcos esperándola en la puerta del edificio. Estaba pálido, con círculos oscuros bajo los ojos que sugerían que había dormido tan poco como ella durante esa semana. «No podía esperar hasta mañana», dijo a modo de disculpa. «Necesitaba saber qué has decidido». Julia miró a su alrededor. La calle bulliciosa no parecía el lugar adecuado para esta conversación. «Vamos al parque», sugirió. «Podemos hablar allí». Caminaron en silencio hasta llegar a su banco habitual. Era un día cálido, y las familias llenaban el parque con risas y conversaciones. Julia observó a una madre joven empujando un cochecito mientras hablaba animadamente por teléfono, a un padre enseñando a su pequeña hija a andar en bicicleta, a un grupo de abuelos vigilando a sus nietos en los columpios, instantáneas de vidas ordinarias
que de repente parecían llenas de significado. He estado pensando mucho, comenzó Julia cuando por fin se sentaron, sobre nosotros, sobre el futuro, sobre qué es lo mejor para todos. Marcos asintió, tenso, esperando la sentencia. Vi al bebé hoy, continuó ella, en la ecografía. Tiene un corazón que late. ¿Sí? Los ojos de Marcos se iluminaron brevemente. ¿Cómo se veía? Pequeño, muy pequeño. Julia sonrió ligeramente. Como una frambuesa, dijo la doctora. Marcos sonrió también, la primera sonrisa genuina que Julia había visto en su rostro en días. ¿Podemos saber ya si es niño o niña? No hasta dentro de unas semanas más, respondió Julia. Si decidimos llegar hasta ese punto. La sonrisa de Marcos se desvaneció. Volvió a mirar sus manos, preparándose visiblemente para lo peor. He tomado una decisión, dijo Julia finalmente, y necesito que me escuches completamente antes de reaccionar, ¿vale? Él asintió, tragando con dificultad. Vamos a tener este bebé, dijo Julia, y vio cómo los ojos de Marcos se agrandaban con sorpresa y esperanza. Pero con condiciones. Lo que sea, dijo él rápidamente, lo que necesites. Necesito que ambos entendamos exactamente en qué nos estamos metiendo, continuó ella con firmeza. No más fantasías, no más ya veremos. Vamos a hacer un plan detallado. ¿Dónde viviremos? ¿Cómo manejaremos el dinero? ¿Quién cuidará al bebé mientras yo termino el instituto? ¿Cómo me prepararé para la universidad, aunque sea a distancia o a tiempo parcial? Marcos asentía frenéticamente, como si temiera que si se detenía, ella cambiaría de opinión. Mi abuela está dispuesta a dejarnos vivir con ella por un tiempo, continuó Julia. Dice que tiene sentido económicamente mientras ahorramos. Tus padres han ofrecido ayudar con los gastos médicos y algunas cosas para el bebé. Pero necesito que entiendas, Marcos, que nuestra vida va a ser muy diferente de lo que habíamos planeado. Muy diferente de las vidas de nuestros amigos. Lo sé, dijo él solemnemente. Lo he estado pensando también. He hablado con mi padre sobre la posibilidad de tomar clases nocturnas para terminar una formación técnica mientras sigo trabajando. Ganaría más a largo plazo. Julia lo miró con renovado respeto. No había esperado que él también estuviera haciendo planes concretos. Va a ser duro, advirtió ella. Habrá momentos en que nos arrepentiremos, momentos en que nos preguntaremos si hicimos lo correcto. Pero estaremos juntos, dijo Marcos tomando sus manos. Y amaremos a este bebé, pase lo que pase. Julia asintió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. No porque la decisión fuera fácil o porque el camino adelante estuviera claro, sino porque finalmente se sentía en paz con su elección. Había considerado todas las opciones, había escuchado tanto a su cabeza como a su corazón, y había llegado a la decisión que, por difícil que fuera, sentía como la correcta para ella. Todavía tengo miedo, confesó. Mucho miedo. Yo también, admitió Marcos. Pero también estoy, no sé, emocionado. Es extraño sentirse así. Julia sonrió, reconociendo esa misma contradicción en su interior. No, no es extraño. Yo también lo siento. Miedo y esperanza, todo al mismo tiempo. Se quedaron sentados un rato más, hablando de planes prácticos, de nombres posibles, de cómo reorganizarían sus vidas para hacer espacio a este nuevo miembro inesperado de su familia. El sol comenzaba a ponerse, bañando el parque en una luz dorada que hacía que todo pareciera un poco mágico, un poco menos intimidante. Mientras caminaban de regreso a casa de Julia, Marcos se detuvo de repente y la miró con seriedad. «Gracias», dijo simplemente, «por ser más valiente
Que yo, por pensar en todo lo que yo no pensé, por considerar todas las opciones antes de decidir. Creo que eso te hace mejor madre de lo que yo soy padre, ya desde ahora. Julia se sintió conmovida por la sinceridad de sus palabras. Estamos en esto juntos, respondió, apretando su mano. Aprenderemos juntos. Esa noche, mientras escribía en su diario todas las emociones y pensamientos del día, Julia reflexionó sobre el extraño camino que la había llevado a este momento. Hace apenas 2 semanas, había estado preocupada por los exámenes finales y por qué universidad elegiría el próximo año. Ahora estaba contemplando nombres de bebés y planes para convertir un rincón de su habitación en un espacio para una cuna. La vida había cambiado irrevocablemente y seguiría cambiando. Habría desafíos, sacrificios, momentos de duda, pero también habría alegría, crecimiento y un amor de un tipo completamente nuevo que apenas podía imaginar. Tengo 17 años y estoy embarazada, escribió en su diario. Tengo miedo, pero también tengo esperanza. Y por ahora, eso es suficiente. 3 meses después, Julia estaba sentada en la sala de espera de la clínica, su vientre ligeramente más abultado bajo su vestido veraniego. Marcos, sentado a su lado, hojeaba nerviosamente una revista sobre paternidad. ¿Crees que podremos saberlo hoy?, preguntó por tercera vez en la última hora. Julia sonrió, divertida por su impaciencia. Si el bebé coopera, sí, respondió. Pero ya sabes lo que dijo la doctora, a veces se esconden. Apuesto a que es una niña, dijo Marcos con confianza. Una niña con tu inteligencia y mis ojos. Pues yo creo que es un niño, rebatió Julia. Un niño con tu energía y mi sentido común, espero. La puerta se abrió y una enfermera llamó su nombre. Marcos prácticamente saltó de su asiento, ganándose miradas divertidas de las otras parejas en la sala de espera. Mientras seguían a la enfermera por el pasillo, Julia reflexionó sobre cómo habían cambiado las cosas. Su abuela había reorganizado el apartamento para hacer espacio para Marcos, quien se había mudado con ellas hace un mes. Sus amigos, después de la sorpresa inicial, habían demostrado un apoyo inquebrantable. Isabel incluso había organizado una pequeña fiesta para celebrar la graduación de Julia del instituto, adaptada especialmente para una embarazada de 4 meses. No todo había sido fácil, por supuesto. Hubo noches de llanto, momentos de pánico, discusiones sobre dinero y responsabilidades. Pero cada obstáculo superado parecía fortalecer su determinación y su unión. En la sala de ecografías, la doctora Navarro los recibió con una sonrisa cálida. ¿Listos para ver cómo ha crecido vuestro bebé?, preguntó mientras Julia se recostaba en la camilla. Ambos asintieron, nerviosos y emocionados a partes iguales. Cuando la imagen apareció, en la pantalla, incluso la doctora pareció sorprendida. «Vaya, sí que ha crecido», comentó moviendo el transductor sobre el vientre de Julia. «Y parece que está más que dispuesto a mostrarnos su secreto hoy. ¿Queréis saber el sexo?». Julia y Marcos intercambiaron una mirada rápida y asintieron, al unísono. «Felicidades», dijo la doctora con una sonrisa. «Estáis esperando una niña, y por lo que puedo ver, está perfectamente sana y desarrollándose exactamente como debe. Una niña». La noticia se asentó entre ellos como una pequeña joya preciosa y llena de posibilidades. Julia miró a Marcos y vio lágrimas en sus ojos, reflejando las que ella misma sentía formarse. «Una niña», repitió él en un susurro, como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo aún más real. «Nuestra hija». Mientras salían de la clínica, con las imágenes de la ecografía guardadas cuidadosamente en el bolso de Julia, Marcos se detuvo y sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Quería esperar al momento perfecto», dijo visiblemente nervioso.
y creo que este lo es. Abrió la caja para revelar un modesto anillo con una pequeña piedra azul. No es gran cosa, se apresuró a decir. Ahorré lo que pude, pero quiero que sepas que estoy comprometido, no solo con el bebé, con nuestra hija, sino contigo, Julia, con nuestra familia. Julia miró el anillo, luego a Marcos, sintiendo cómo las lágrimas volvían a sus ojos. No era la propuesta con la Poe que las chicas suelen soñar. No había restaurante elegante, ni rodilla en tierra, ni champán. Solo dos adolescentes asustados, pero valientes, parados en la acera fuera de una clínica prenatal, tratando de construir algo hermoso a partir de lo inesperado. «No tenemos que casarnos ahora», aclaró Marcos rápidamente. «Podemos esperar. 1 año, 2, lo que necesitemos. Solo quiero que sepas que estoy aquí, completamente, para siempre». Julia tomó el anillo, sintiendo su peso ligero pero significativo en su palma. «Para siempre es mucho tiempo cuando tienes 18 años», dijo con una sonrisa temblorosa. «Lo sé», respondió él. «Por eso quiero empezar ahora». Julia se deslizó el anillo en su dedo. No era un final, se dio cuenta. Era apenas el comienzo de una historia que seguiría desarrollándose día a día, desafío a desafío, alegría a alegría. Una historia que había comenzado con miedo, pero que ahora continuaba con esperanza. Para siempre, entonces, acordó, sellando la promesa con un beso. Mientras caminaban hacia la parada de autobús, Julia pensó en la carta de su madre biológica, guardada ahora en una pequeña caja junto con las imágenes de la ecografía y otras cosas preciosas. Pensó en los ciclos de la vida, en cómo a veces los patrones parecen repetirse, pero con pequeñas variaciones significativas. Ella también estaba embarazada joven, como su madre biológica, pero sus circunstancias eran diferentes. Tenía apoyo, tenía opciones, tenía a Marcos. Una niña, pensó, colocando su mano sobre su vientre ligeramente abultado. Una niña que sabrá que fue elegida, que fue deseada a pesar de las circunstancias. 6 meses después, en una fría madrugada de invierno, la pequeña Elena Carmen Rodríguez llegó al mundo con un llanto vigoroso que pareció anunciar su determinación de hacerse notar. Pesó 3,2 kilos y tenía una mata de pelo oscuro que, según Carmen, era idéntica a la de Julia cuando era bebé. La habitación del hospital estaba llena de globos y flores, cortesía de Isabel y otros amigos del instituto. Los padres de Marcos habían traído una canastilla llena de ropa diminuta y un oso de peluche casi tan grande como la propia Elena. Y Carmen, con lágrimas no disimuladas rodando por sus mejillas, sostenía a su bisnieta como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Julia, exhausta pero radiante, observaba la escena desde su cama de hospital. El parto había sido largo y difícil, exactamente tan aterrador como había temido. Pero ahora, viendo a su hija pasar de brazos en brazos, envuelta en una pequeña manta rosa, todos los miedos y dudas de los últimos meses parecían distantes, casi pertenecientes a otra persona. Marcos se sentó junto a ella en la cama, pasando un brazo por sus hombros. «Lo hiciste», dijo con admiración. «Fuiste increíble». «Lo hicimos», corrigió ella, apoyando su cabeza en el hombro de él. «Los dos». «Y ahora viene la parte difícil, bromeó Marcos, aunque había un nerviosismo real bajo su tono ligero. «Ahora viene todo», respondió Julia. «Lo difícil, lo hermoso, lo inesperado». Miró alrededor de la habitación, a las personas que se habían convertido en su red de apoyo. Su abuela, que había reorganizado toda su vida para acomodar a esta nueva familia en formación. Los padres de Marcos, que habían pasado de la decepción inicial a un entusiasmo genuino por su nieta. Isabel y sus amigos,
que seguían incluyéndola en sus planes, a pesar de que su vida ahora seguía un ritmo completamente diferente al de 1200 ellos. Y por supuesto, Marcos, quien había demostrado ser más fuerte y responsable de lo que cualquiera hubiera esperado. Tengo 18 años y soy madre, pensó Julia, sintiendo cómo la realidad de esas palabras finalmente se asentaba. No es la vida que había planeado, pero es una vida con propósito y amor. Carmen se acercó a la cama y colocó suavemente a Elena en los brazos de Julia. Tu turno, dijo con una sonrisa. Creo que alguien tiene hambre. Con un poco de ayuda de una enfermera paciente, Julia logró acomodar a su hija para su primera experiencia de lactancia. La sensación era extraña pero profundamente natural al mismo tiempo, como tantas otras cosas en esta nueva vida. ¿Sabes una cosa?, dijo Carmen, observándolas con ojos brillantes. ¿Te pareces tanto a ella? ¿A quién?, preguntó Julia, sin apartar la mirada de su hija. A María, tu madre. Carmen nunca antes había mencionado ningún parecido físico entre Julia y su madre biológica. Tengo una foto de ella, de cuando vino a firmar los papeles finales. Nunca te la mostré porque no quería confundirte, pero hay algo en la forma en que miras a Elena que me recordó a ella. Julia levantó la vista, sorprendida. ¿Tienes una foto de ella? ¿De mi madre biológica? Carmen asintió. La guardaré para cuando estemos en casa. Creo que ahora estás lista para verla. Un año después, Julia estaba sentada en el pequeño escritorio del rincón de la sala que había convertido en su espacio de estudio. Elena, ya caminando con pasos tambaleantes, estaba en su corralito cercano, jugando con bloques de colores, mientras balbuceaba una conversación consigo misma. Los libros y apuntes cubrían la superficie del escritorio, evidencia de la primera sesión de exámenes de Julia como estudiante universitaria a distancia. Había optado por una carrera en psicología, inspirada en parte por su propia experiencia y en parte por el deseo de ayudar a otras jóvenes que enfrentaran decisiones similares a las suyas. No había sido fácil. Los primeros meses con Elena habían sido un torbellino de noches sin dormir, ansiedad constante y momentos de abrumador agotamiento. Hubo días en que Julia se preguntó si había cometido un terrible error, especialmente cuando veía en redes sociales las fotos de sus antiguos compañeros disfrutando de su primer año de universidad, viajando, experimentando la libertad que ella había intercambiado por pañales y horarios de alimentación. Pero también hubo momentos de alegría tan pura y profunda que la sorprendían. La primera sonrisa genuina de Elena, su primera risa, la primera vez que dijo algo parecido a mamá. Pequeños milagros diarios que compensaban los sacrificios. Marcos había cumplido su promesa de estar presente. Trabajaba más horas de las que Julia hubiera querido, dividiendo su tiempo entre el trabajo con su padre y sus estudios técnicos nocturnos. Cuando estaba en casa, se volcaba por completo en la paternidad, bañando a Elena, leyéndole cuentos, jugando con ella en el suelo con una paciencia infinita. No eran la familia perfecta, ni siquiera la familia convencional. Vivían con Carmen en un apartamento que a veces parecía demasiado pequeño para 4 personas. El dinero era siempre una preocupación. Las discusiones sobre responsabilidades y prioridades ocurrían con regularidad. Pero había amor, un amor que crecía y se transformaba cada día. Julia cerró su libro de texto y se acercó al corralito, inclinándose para levantar a su hija. ¿Lista para ir al parque, pequeña?, preguntó, besando la mejilla regordeta de Elena. Papá nos encontrará allí después del trabajo. El parque se había convertido en su refugio, el lugar donde se reunían como familia cada vez que sus complicados horarios lo permitían. Allí, bajo los mismos árboles donde una vez había compartido sus miedos con Marcos, ahora veían a su hija descubrir el mundo, un paso tembloroso a la vez. Mientras empujaba el cochecito por las calles familiares,
Julia reflexionó sobre el largo camino recorrido desde aquel día en que un test de embarazo había cambiado el curso de su vida. No había sido el camino que había imaginado para sí misma, no había sido el más fácil ni el más convencional, pero era suyo, elegido conscientemente, con todos sus desafíos y recompensas. Tengo 19 años, soy madre, estudiante, y estoy construyendo una vida que nunca planeé, pensó, mientras el sol de la tarde bañaba su rostro. Y aunque a veces todavía tengo miedo, la esperanza ahora es mucho más fuerte. En el parque, Marcos ya las esperaba, su rostro iluminándose al ver aproximarse el cochecito. Se inclinó para sacar a Elena, levantándola en el aire mientras ella reía con abandono. Luego extendió su mano libre hacia Julia, entrelazando sus dedos con los de ella. «¿Cómo fue el estudio hoy?», preguntó. «Intenso», respondió ella. «Pero creo que estoy preparada para los exámenes». «Lo estarás», afirmó él con la misma confianza inquebrantable que había mostrado desde el principio. «Siempre lo estás». Se sentaron en su banco habitual. Elena, ahora gateando, en la hierba frente a ellos, bajo su atenta mirada. La pequeña se detuvo para examinar una margarita, tirando de ella con determinación hasta arrancarla del suelo. «Se parece a ti», comentó Marcos con una sonrisa. «Igual de tenaz». Julia rió. «Y a ti también. Mira cómo frunce el ceño cuando algo no sale como quiere». Observaron a su hija en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Julia habló. «¿Te arrepientes alguna vez?». Era una pregunta que rara vez se atrevían a formular en voz alta, aunque a veces flotaba entre ellos en momentos de tensión o cansancio. Marcos consideró la pregunta seriamente. «A veces me pregunto cómo habría sido todo si hubiéramos esperado», admitió. «Si hubiéramos tenido más tiempo para nosotros, para estudiar, para viajar. Pero no me arrepiento. No cambiaría lo que tenemos ahora por ninguna otra vida posible». Julia asintió, encontrando en sus palabras el eco de sus propios sentimientos. «Yo tampoco», dijo con suavidad. «Ha sido más difícil de lo que imaginé, pero también más hermoso». Elena, cansada de la margarita, gateó de vuelta hacia ellos, extendiendo sus pequeños brazos en una demanda clara de ser levantada. Julia la tomó en su regazo, inhalando el dulce aroma de su cabello. «¿Sabes qué?», dijo, mirando a Marcos. «Creo que tomamos la decisión correcta. No porque fuera la única o la mejor en abstracto, sino porque fue la correcta para nosotros en ese momento, con lo que sabíamos y sentíamos». Marcos sonrió, pasando un brazo alrededor de sus hombros y acercándolas a ambas. «Lo mismo digo, y cada día que pasa estoy más seguro de ello». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, mientras una pequeña familia se levantaba de su banco en el parque para emprender el camino a casa. No era una familia perfecta ni una historia acabada, sino un trabajo en progreso, un equilibrio diario entre sueños ajustados y nuevas posibilidades, entre desafíos constantes y alegrías inesperadas. Y mientras caminaban juntos bajo el cielo del atardecer, Julia supo con certeza que aunque su camino había sido inesperado, la había llevado exactamente donde necesitaba estar. «Felicidades». Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.